Retomando las ponencias, continuaremos con la mesa 5, donde se encuentran los ponentes que emitirán sus reflexiones en torno al siguiente tema: arbitraje de consumo. ¿Cuáles son los nuevos retos que enfrenta? La misma se encuentra conformada por la moderadora Luan Flores Sánchez, asesora jurídica de Verisure Perú, y los ponentes Paolo del Águila Ruiz de Somocurcio, árbitro y vocal de la sala especializada en procedimientos concursales en Indecopi, quien se encuentra en camino y se incorporará en la mesa en cuanto llegue; Ivette Sanguinetti Campos, secretaria técnica de la Junta Arbitral de Consumo de Indecopi; Alonso Morales Acosta, socio principal del estudio Torres y Torres Lara y Asociados, quien también está en camino y se incorporará en cuanto llegue; y Moisés Rejanovinsky Talledo, árbitro de consumo y profesor del Departamento de Derecho, programa de segunda especialidad de Derecho y de la Maestría de Derecho de Propiedad Intelectual y Competencia de la PUC. A continuación, cedo la palabra a la moderadora. Fuerte. Buenas noches a todos los presentes. En primer lugar, quiero agradecer a la PUC y al Centro de Análisis y Solución de Conflictos por la invitación y también por la organización de este magno evento. Asimismo, quiero felicitarlos por salir un poco del esquema tradicional, ¿no? Y brindar un espacio para poder conversar sobre el sistema de arbitraje de consumo, el cual no todos conocemos, pero es bastante importante conocer cuáles son sus alcances y cuál es la nueva tendencia, ¿no?, en el Perú. El arbitraje de consumo entra en vigencia con la publicación del Código de Protección del Consumidor el 2 de septiembre del 2010, disponiéndose en el artículo 137, la creación del sistema de arbitraje de consumo. El arbitraje de consumo es un mecanismo de solución de conflictos que surgen de las relaciones de consumo. Es el único tipo de arbitraje en el Perú que es totalmente gratuito, además de ofrecer una solución de manera sencilla y rápida tanto para proveedores como para consumidores. Este mecanismo es una vía alternativa al procedimiento sancionador que siguen los órganos resolutivos del Indecopi y propone un esquema que permite que tanto los proveedores como los consumidores puedan acudir a este tipo de justicia sin necesidad de tener un asesor legal. En el año 2011, para poder dar inicio a las actividades del arbitraje de consumo, se publicó el Decreto Supremo 046/2011 PCM, con el cual se aprobó el reglamento del sistema de arbitraje de consumo, donde se disponían ciertas reglas para el trámite de los arbitrajes y las funciones de los órganos que lo componían, ¿no?, tales como la Junta Arbitral de Consumo, la Autoridad Nacional de Protección al Consumidor y los órganos arbitrales. La Junta Arbitral de Consumo Piloto se gestó al interior del Indecopi y desde el año 2016 ha venido ejecutando sus funciones, promoviendo el uso del arbitraje de consumo a nivel nacional, mediante también, por ejemplo, la capacitación de todas las oficinas regionales del Indecopi, una labor que tuve el agrado de realizar conjuntamente con Ivette durante el año 2018. Y también se promovió la constitución de otras juntas arbitrales en gobiernos regionales y gobiernos locales. Sin embargo, a la fecha solamente contamos con la Junta Arbitral de Consumo del Indecopi. Pero es bueno recalcar que sí hubo interés de ciertas municipalidades como la de San Isidro y San Borja, aunque por diversos factores, como el de presupuesto, finalmente no concluyeron este proyecto. Luego, poco más de un año con la experiencia de la Junta Arbitral y ganando ya bastante experiencia en la gestión de procesos, para el mes de mayo del 2019, el Indecopi y la Junta lograron publicar el Decreto Supremo 103/2019 PCM, con el cual se aprobaba el nuevo reglamento del sistema de arbitraje de consumo, el cual incluye modificaciones importantes y promueve y compromete más a los actores de este nuevo mecanismo con miras de poder consolidarlo como una forma efectiva y más recurrida para la solución de conflictos de consumo. Esta noche, como verán, me cuento acompañada de grandes profesionales que han visto desde el inicio el arbitraje de consumo en el Perú y bueno, vamos a poder ver entonces cuál es el presente, un poco del pasado y también cuáles son los retos a futuro del sistema de arbitraje de consumo. Para iniciar,
vamos a contar con la presentación de la doctora Ivette Sanguinetti, quien es, como escucharon, secretaria técnica de la Junta Arbitral de Consumo Piloto, y quien nos va a hablar de cuáles son las nuevas oportunidades, así como los retos de la Junta Arbitral de Consumo. Buenas noches. En primer lugar, agradecer la invitación del Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Universidad Católica. Agradecer a Luan también la introducción. Bueno, yo soy secretaria técnica de la Junta Arbitral de Consumo Piloto, que está a cargo de la implementación y el funcionamiento del sistema de arbitraje de consumo. Pero agregándole un poco qué es lo que ocurrió, ¿no?, antes de que se diera el Código de Protección y Defensa del Consumidor. ¿Qué sucede con el arbitraje de consumo? ¿Es una creación peruana? No. Es un sistema, un mecanismo de solución de controversias importado de España, ¿no? En España, en el año 1984, la Ley General de Defensa del Consumidor crea el sistema de arbitraje de consumo como un mecanismo adicional al proceso judicial para resolver las controversias que puedan tener consumidores y proveedores, ¿no?, en el marco de una relación de consumo. De esta manera se crea en el Código el sistema de arbitraje de consumo y no es hasta el año 1993 que recién se reglamenta. Algo similar a lo sucedido acá en el país, que se importa recién en el año 2010 y recién en el 2011 es que se reglamenta el sistema de arbitraje de consumo. Este mecanismo, bajo los parámetros en el que ha sido elaborado, solo existe en España, en Argentina desde 1998 y acá en Perú desde el año 2010. Sin embargo, tiene unas características que lo hacen diferente a los centros de arbitraje que ven arbitraje comercial o de contrataciones, que es lo que usualmente conocemos acá en el país, ¿no? Entonces, este mecanismo tiene ciertas características que lo hacen diferente. Entonces, ¿qué sucedió después del 2011? Lo que sucede es que dicen los centros de arbitraje que para el sistema de arbitraje de consumo son conocidos como juntas arbitrales de consumo, deben constituirse al interior de gobiernos regionales y de gobiernos locales. Ahí estaba el primer problema del sistema, ¿no? ¿Cómo generamos que gobiernos regionales y gobiernos locales tengan incentivos para crear juntas arbitrales dado su poco presupuesto? Y también dada la poca confianza que pueden tener tanto las empresas como los consumidores para utilizar, ¿no?, el sistema, un sistema que puede estar creado al interior de un gobierno regional o local. Entonces, se empiezan a realizar reuniones, es más, hubo una consultoría que hizo este centro de la Católica, dando pues pautas sobre cómo debería ser la implementación del sistema de arbitraje de consumo. Lo sucedido es que hasta el 2015 ningún gobierno regional o local tuvo la intención o se promovió el tema de la implementación de las juntas arbitrales de consumo. Y es por eso que el Indecopi asume este reto y dice, nosotros vamos a crear la primera junta arbitral de consumo como un modelo piloto para replicar en las demás entidades. Entonces, en el 2015 se crea la Junta Arbitral de Consumo piloto y a mediados del 2016 inicia sus funciones, es decir, ya empezamos a recibir solicitudes de arbitraje, ya contábamos con un registro de árbitros, una nómina, y se empiezan a realizar las funciones y empezamos a recabar toda la información necesaria para verificar cómo marchaba el sistema. Y la primera cuestión, el primer inconveniente que observamos era de que el reglamento elaborado en el año 2011 estaba hecho por personas vinculadas al derecho administrativo, no al arbitraje. Entonces, ahí teníamos bastantes taras, bastantes como problemas para implementarlo porque parecía pues un procedimiento administrativo más y toda esta situación, más los pocos incentivos que tenían tanto los consumidores como los proveedores para utilizar este mecanismo, es que generan que se empiece a elaborar un nuevo reglamento, el cual ha sido publicado recientemente, como bien lo ha dicho Luan, en mayo, el 29 de mayo de este año, y que, bueno, se trata de tomar las disposiciones de la Ley General de Arbitraje y aplicarlas correctamente al arbitraje de consumo, ¿no? No voy a tocar el tema de las modificaciones de este nuevo reglamento, porque ese es un tema que le corresponde a Paolo, entonces no quisiera repetir lo mismo que van a decir dentro de un momento. Entonces yo solamente
me voy a dedicar a conversar sobre la experiencia de la Junta Arbitral de Consumo. Estos son los números de la Junta Arbitral, que no viene a ser otra cosa que el Centro de Arbitraje de Consumo que está al interior del Indecopi. Como ustedes pueden ver, al inicio, como creo cualquier centro de arbitraje, no es fácil la labor, ¿no? Hay una labor de difusión que se debe realizar y sobre todo porque tenemos unas formas muy especiales en que las partes manifiestan la voluntad o su voluntad de que las controversias que puedan tener las resuelvan a través del arbitraje, ¿no? Y estas peculiaridades hacen que sea difícil de su implementación. Entonces, tenemos, y voy a empezar por el segundo punto, ¿no?, que en el 2016 solo recibimos 9 solicitudes de arbitraje. Este número ha ido incrementando progresivamente y esperamos pues que con el nuevo reglamento sean más los consumidores que utilicen el sistema de arbitraje de consumo. Ahora, respecto de los laudos arbitrales, bueno, ese es el número, ¿no? O sea, de las 9 solicitudes y 73 solicitudes entre el 2016 y el 2017, solamente pudieron llegar a ser procesos arbitrales 5, ¿no? Y ahí ustedes pueden ver los números que son bastante bajos respecto de la solución de controversias a través de este mecanismo. ¿Qué pasa con el arbitraje, no? ¿Por qué es que no tenemos grandes números ni nada por el estilo? Y es que hay, o las formas en que el consumidor y el proveedor se someten al arbitraje, no solamente están abocadas al tema del convenio arbitral, es decir, no hay una única forma en que ellos pueden señalar o manifestar su voluntad de utilizar el arbitraje, ¿no? Entonces, hay también la adhesión. ¿Qué es la adhesión al sistema de arbitraje de consumo? Pues es una oferta pública que realizan los proveedores antes del surgimiento de cualquier controversia. Este procedimiento lo hacen ante el propio Indecopi, en el que manifiestan e indican, ¿saben qué? Yo como proveedor quiero que ante cualquier controversia que pueda tener con mis clientes se pueda resolver este inconveniente, este reclamo a través del arbitraje de consumo. Entonces la oferta pública queda allí. ¿Y qué sucede con el consumidor? Ya depende de él, ante el surgimiento de conflicto, si decide utilizar el arbitraje de consumo o irse por otras de las vías que tiene, como el procedimiento sancionador o el proceso judicial. Entonces, cuando el consumidor presenta la solicitud de arbitraje, ahí recién tenemos que ambas partes han manifestado su voluntad y tenemos una suerte de finalización del convenio arbitral y se inicia el proceso. Entonces, nosotros necesitamos que las empresas se adhieran al sistema de arbitraje de consumo para lograr que existan más procesos arbitrales. ¿Por qué? Porque muchas veces en los contratos de consumo o en las relaciones de consumo no necesariamente hay contratos que son suscritos por ambas partes, ¿no? Hay materias como el tema inmobiliario, como temas de compra y venta, no sé, de vehículos, que sí hay contratos físicos, pero hay compras que se realizan sin necesidad de suscribir un convenio. Entonces, es importante para nosotros manejar este tema de la adhesión, de la afiliación de las empresas al sistema de arbitraje de consumo. Y ese es el número, en la parte superior pueden observar, de empresas que hasta la fecha forman parte del sistema. Entonces, estas son las peculiaridades que tiene el sistema de arbitraje de consumo, que seguramente más adelante van a poder tener más claro este tema. Ahora, lo que quería también mencionarles es que si bien ambas partes se someten al arbitraje de consumo, siempre en este mecanismo es el consumidor quien activa el arbitraje, ¿no? Es el consumidor quien presenta la solicitud ante la Junta. Nosotros nos encargamos de verificar que haya convenio arbitral o que la empresa esté adherida, y si no es así, le enviamos también una comunicación a la empresa para que responda si desea utilizar o no el arbitraje de consumo. Si acepta, entonces conformamos el tribunal arbitral. Si no acepta, entonces se rechaza la solicitud de arbitraje. Ese es el trámite que se sigue ante la Junta Arbitral de Consumo antes de que inicie el proceso arbitral. Esto es básicamente el proceso en conjunto, en resumen. Son solamente 45 días hábiles en los que se resuelve desde la admisión de la solicitud de arbitraje hasta que se emite la decisión final o laudo. Acá también quisiera hacer hincapié en un tema, y es que normalmente en el arbitraje comercial o en los otros arbitrajes tú tienes una solicitud de arbitraje y posteriormente les dan un plazo para presentar la demanda arbitral.
En este caso, en el arbitraje de consumo, conjuntamente con la solicitud de arbitraje, tienes la presentación también de la demanda. Nosotros, como son consumidores los que activan el sistema y no son personas pues, que necesariamente conocen de derecho, les facilitamos un formulario donde ayudamos a que puedan poner pues, las pretensiones que desean resolver dentro del arbitraje de consumo. Entonces, con la solicitud de arbitraje está la demanda arbitral. Una vez que se conforma el tribunal arbitral, no hay un plazo para que presente la demanda, sino que se inicia con la admisión de la solicitud, se da un plazo que según el reglamento es 5 días hábiles, que puede ser prorrogables para la contestación, y luego se celebra una audiencia única. En esta audiencia única se invitan las partes a conciliar, se fijan los puntos controvertidos, se admiten los medios probatorios y se da una suerte de informe oral. Es decir, todas las etapas que en un arbitraje comercial pueden ser separadas, las audiencias, en el caso del arbitraje de consumo se dan en una única audiencia. Y finalmente, después de esta etapa, viene la decisión final o laudo arbitral, ¿no? Finalmente yo quisiera invitarlos a entrar o a observar la guía práctica sobre arbitraje de consumo que ha elaborado recientemente el Indecopi. En esta guía están todos la información sobre las modificaciones del nuevo reglamento y es básica para cualquier persona que esté interesada, ya sea en utilizar el arbitraje como mecanismo para resolver su controversia, como aquellas personas o profesionales que estén interesados en integrar el registro único de árbitros. Y bueno, dicho esto, quisiera también comentarles, porque esa es su parte también de la exposición, sobre las nuevas oportunidades que tiene la Junta Arbitral en el marco de la dación de este nuevo reglamento, ¿no? Entonces, lo primero es de que este nuevo reglamento lo que está contemplando es la posibilidad de que exista una plataforma virtual a través de la cual se pueda brindar el servicio de arbitraje de consumo. En España ya existe el arbitraje electrónico y hay proyectos dentro de la institución que represento para poder, quizás no tan pronto, pero desarrollar un mecanismo de esta naturaleza. Otra cuestión en la que está trabajando también la Junta Arbitral de Consumo es en la publicidad de los laudos arbitrales, pero respetando o resguardando la identidad de las partes para respetar el principio de confidencialidad. Probablemente antes de que finalice el año, ya en la plataforma o en el portal web del Indecopi se pueda acceder a los laudos arbitrales emitidos hasta la fecha. Finalmente, no obstante, debemos señalar que dado los medios electrónicos que existen ahora, el hecho de que la Junta Arbitral de Consumo Piloto funcione solamente en Lima no es impedimento para que las personas que viven al interior del país puedan presentar sus solicitudes de arbitraje. Actualmente tenemos solicitudes de Arequipa, de La Libertad, y los medios, las notificaciones, las audiencias, todo se realizan pues por medios electrónicos, a través de videoconferencias, y las notificaciones a través de correos electrónicos. Entonces, las oportunidades que tenemos es aprovechar el tema de la era digital, ¿no? Y poder aprovechar estas herramientas para facilitar este mecanismo. Es diferente al arbitraje comercial, es diferente al arbitraje de contrataciones con el Estado, que es lo que usualmente se ve del arbitraje internacional, pero sigue siendo arbitraje, ¿no? Y es algo que yo quisiera que ustedes tengan en mente, porque muchas de las críticas que a veces se hacen al sistema de arbitraje de consumo es que es un procedimiento administrativo y le están llamando arbitraje, y eso no es cierto. Si ustedes se detienen o revisan el reglamento de arbitraje de consumo, se van a dar cuenta que son las mismas reglas del arbitraje, simplemente aplicadas a unas controversias que son mucho más sencillas muchas veces, como son los problemas que surgen en relaciones de consumo. Y bueno, dicho esto, creo que ya estoy en mi tiempo. Agradezco una vez más la invitación y eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Ivette, ¿qué tal? Para cerrar un poco tu exposición, bueno, te voy a hacer un par de preguntas. Bueno, estamos viendo que poco a poco el arbitraje de consumo va ganando más campo, se va haciendo un poco más popular, pero aún todavía podemos hablar de una consolidación, ¿no? Entonces, ¿qué acciones se está promoviendo o, bueno, qué objetivos puntuales tiene ahorita el Indecopi o propiamente la Junta Arbitral de Consumo para poder lograr esta consolidación del arbitraje de consumo en el Perú?
Bueno, son diferentes las medidas que estamos tomando en el Indecopi, la Junta Arbitral de Consumo también, para poder lograr la consolidación del arbitraje de consumo, ¿no? Primero, como mencionaba, era el tema del registro de árbitros. Nosotros actualmente solamente tenemos 35 profesionales que integran la nómina de árbitros y finalmente los que resuelven o los que suelen resolver son solamente 11 árbitros que son de la nómina especial de entidades propuestos por entidades públicas. Entonces necesitamos ampliar esto, porque en la medida que ampliemos los profesionales y la calidad de profesionales también, entonces vamos a lograr que también haya más confianza por parte de las empresas. No es que los actuales árbitros que forman parte de la nómina no tengan una buena calidad. Acá tenemos a Alonso Morales y a Moisés Rejanovisky, que son conocedores de temas de arbitraje, temas de protección al consumidor, pero necesitamos más especialización. Si, por ejemplo, queremos lograr que existan empresas como bancos adheridos al sistema de arbitraje de consumo, tenemos que traer especialistas en temas bancarios. Entonces, hay una posición de fortalecer la nómina de árbitros actual, por un lado. Por otro lado está el tema de difusión con las empresas, ¿no? Nosotros nos reunimos constantemente con las empresas para presentarles este mecanismo de resolución de controversias que para ellos es algo nuevo, ¿no? Resolver, para decirle a una empresa, resuelve tu controversia a través de arbitraje de consumo, donde si bien no te van a imponer multas, pero sí pueden ordenarte que otorgues una indemnización a favor del consumidor, es un poco… O sea, le genera inseguridad, ¿no? Yo la multa, si yo cometo tal infracción, sé cuánto me va a poner el órgano administrativo del Indecopi, pero no sé cuánto me podrían imponer como indemnización a favor del consumidor. Entonces, esos temores que se han generado y que los hemos conocido a lo largo de estos años, es lo que queremos demostrar que no es así, ¿no? Y por eso es que nosotros estamos buscando también el tema de la publicidad de los laudos, porque cuando las personas puedan observar cómo es que se está desarrollando y resolviendo los casos, entonces van a generar más confianza en que no hay falta de predictibilidad o no les van a poner pues indemnizaciones astronómicas si es que no han sido acreditadas. Bueno, y para finalizar, sabemos que en materia de protección al consumidor, ¿no?, tenemos como vías alternas tanto el procedimiento sancionador como el arbitraje de consumo. En este caso, ¿cuáles son las, de repente, directivas, lineamientos o estas coordinaciones que ya se están manejando, tanto de la Junta Arbitral para los órganos resolutivos, ¿no?, para poder apoyarse? Porque, bueno, vemos que podemos tener de repente en un momento un tema como un conflicto de competencia, ¿no? Sí, la verdad es que, como lo ha dicho muchas veces el presidente de Indecopi, este tema del arbitraje de consumo es Indecopi versus Indecopi, ¿no? O sea, son los órganos resolutivos y la Junta Arbitral de Consumo. El tema acá es que los órganos administrativos que resuelven los procedimientos sancionadores deberían estar abocados a resolver pues procedimientos que involucren conflictos o que involucren intereses colectivos, ¿no?, intereses difusos, no para el tema pues de la señora que fue a la bodega y no tuvo una solución a su problema. Para eso deberían emplearse los mecanismos alternativos de resolución de controversias como el arbitraje de consumo. Entonces, la labor que se realiza al interior del Indecopi es sobre todo con las personas que reciben a los ciudadanos, para que sepan todas las alternativas que tienen, ¿no? Y ahí tú bien mencionaste la labor que hemos hecho desde hace 2 años de enseñar y un poco demostrar cuáles son las bondades de este sistema, no solamente a los de afuera, sino a las propias personas del Indecopi, a los que atienden al público, para que puedan orientar de manera correcta al consumidor. Y básicamente es eso, ¿no? Nosotros no tenemos mucha coordinación con el procedimiento, con los órganos resolutivos del Indecopi, pero ellos tienen conocimiento de que cuando hay empresas pues que están adheridas o todo, hay que darle esa opción al consumidor de poder acudir al arbitraje de consumo antes de acudir a un procedimiento sancionador. Muchas gracias, Ivette. Bueno, para continuar con las exposiciones, ahora vamos a dar pase al doctor Paolo del Águila, quien nos va a mencionar y a explicar cuáles son estas principales modificaciones que se están viendo con el nuevo reglamento del arbitraje de consumo y también sus consideraciones respecto de ellas.
Bueno, muy buenas noches con todos. En primer lugar, agradecer al Centro de Arbitraje, al Centro de Análisis y Resolución de Conflictos, creo que lo dije bien, de la PUC, por la invitación. Excusarme, disculparme con ustedes por la tardanza esta, creo que llegué 5 o 10 minutos tarde. La Costa Verde me jugó una mala pasada. Bueno, un poco dentro de los márgenes del tiempo que me han dado, hablar no de todas las modificaciones que trae el nuevo reglamento de arbitraje de consumo, sino aquellas que considero las más relevantes, darles alguna explicación y un poco mostrar si esto finalmente va a contribuir o no a ser principalmente más usado el arbitraje de consumo, ¿verdad? De hecho, en mayo del año 2011 se promulga, se publica el reglamento de arbitraje de consumo, el primero que hubo, y en los 8 años de vigencia, la verdad es que tuvo muy poca práctica, muy pocos casos, ¿no? Más allá del plan piloto que bien lo mencionaba Ivette, se hizo a nivel del INDECOPI, se trabajaron algunos casos, pero realmente no se tuvo la cantidad de procesos arbitrales de consumo como se había imaginado al momento de dar esta legislación con el código y después con el reglamento del 2011. 8 años después, exactamente 8 años, mayo del 2019, tenemos el nuevo reglamento de arbitraje de consumo, el DS 103-2019 PCM, que nos va a traer algunas novedades que creo que es importante resaltar y veamos luego si esto va a coadyuvar para el uso eficaz de esta herramienta. En primer lugar, creo que la primera diferencia notoria es la organización de las JAC. Las JAC son estas juntas arbitrales de consumo que están previstas en el reglamento y también en la norma. Estas juntas arbitrales en el anterior reglamento solamente podía constituirse en gobiernos regionales y locales. El reglamento actual expande bastante el campo de acción o la posibilidad de constitución de JACs a otros órganos, no necesariamente municipalidades y gobiernos regionales, sino también entidades del sector público, como pueden ser universidades, como pueden ser colegios profesionales, como pueden ser otro tipo de organismos. Esto de alguna manera va a generar, esperemos, una suerte de interés en estas instituciones del sector público de tener en su seno una junta arbitral de consumo frente a la cual se puedan llevar a cabo procesos de arbitraje. Además, y esto también es otro tema importante, se elimina todo este tema de la competencia territorial, es decir, con el anterior reglamento tú solamente podías llevar a cabo tu proceso en la localidad a la cual tú pertenecías, ¿no? Ahora, tú básicamente puedes llevar en cualquier junta arbitral de consumo constituida en cualquier lugar del país tu proceso de arbitraje. De hecho, se da la posibilidad, como corresponde a las partes, para que pacten, ¿no?, respecto de qué junta arbitral de consumo ellas quieren llevar el proceso arbitral. Y esto también elimina, como pongo en la diapositiva, algunos inconvenientes de competencias territoriales. Eso como primer punto o diferencia saltante. El segundo punto está referido a la conformación de las listas de árbitros. Acá nuevamente pasamos por una diferencia gravitante. Con el anterior reglamento, cada junta arbitral debía tener una lista de árbitros, con lo cual tenías una situación media rara donde existían tantas listas de árbitros como juntas arbitrales de consumo existían en el país. De hecho, uno para ser árbitro de consumo tenía que inscribirse, si quería hacerlo en distintas localidades, tenía que inscribirse en cada junta arbitral de consumo para formar parte de su nómina de árbitros. De alguna manera esto dificultaba y hacía engorrosa la inscripción de árbitros porque tenías que estar saltando e inscribiéndote en cada localidad. Y además también daba un poder hasta cierto punto medio discrecional a las juntas arbitrales al momento de designar o integrar estas nóminas de árbitros. El nuevo reglamento crea algo que me parece mucho más interesante y más eficaz, que es el registro único de árbitros, permitiendo que todas las juntas arbitrales de consumo cuenten con la misma cantidad y calidad de árbitros. De hecho, de este registro único de árbitros van a ser las partes, eventualmente, o en defecto de ellos, el secretario técnico de la JAC, quien designe al profesional o a los profesionales que van a integrar el tribunal arbitral, que a su vez va a resolver la controversia. Con ello,
no voy a necesitar, pues, si es que quiero ser árbitro en materia de consumo, tener que inscribirme sucesivamente en distintas listas o nóminas de las distintas JACs existentes, sino que bastaría con integrar, como ya sucede, el registro único de árbitros para poder tener una suerte de participación y ejercer función arbitral en cualquier junta arbitral de consumo a nivel nacional. Un tercer punto importante de diferencia y que creo que va a generar un incentivo positivo está referido a la adhesión y a los límites de la adhesión. Al adherirse, como ustedes saben, un proveedor acepta de forma previa todos los arbitrajes que puedan presentarse y también adquiere los beneficios que la adhesión le da, de acuerdo al reglamento, como puede ser el uso del logotipo en sus productos, en sus establecimientos, etc. Sin embargo, una de las cosas que de alguna manera no gustaba mucho a los proveedores, y por eso eran pocos los proveedores que se adherían, era que cualquier asunto referido, prácticamente cualquier asunto referido a sus relaciones de consumo, si es que él se adhería, podía ser materia de un arbitraje de consumo. Lo que ha hecho el reglamento ahora es que los proveedores puedan, a la hora de adherirse, establecer de modo o de manera específica qué temas van a ser materia de arbitraje o sobre qué productos y o servicios que ellos brindan van a ser pasibles de arbitraje, ¿no? Asimismo, el propio reglamento limita en materia de indemnización la arbitrabilidad en lo que resulta solamente al daño emergente y al lucro cesante, más no a otro tipo de daños, y además le establece un tope. Por tanto, si yo soy un proveedor que me quiero adherir, pero quiero que esa adhesión sea circunscrita o limitada, podría decir que solamente me voy a adherir con relación a ciertos productos, en relación a ciertas materias y que en cuestión indemnizatoria esto también va a tener un tope máximo. De alguna manera, por eso decía al inicio, se genera un incentivo para que el proveedor, en función a las variables comerciales, económicas que él maneje, pueda decir hasta dónde va a llegar su nivel de involucramiento con el sistema de arbitraje de consumo vía su adhesión. Cuarto tema, que también es fundamental desde mi punto de vista, que es el referido a la designación de árbitros. Primero hay un cambio de terminológico, antes se llamaba órgano arbitral, ahora tribunal arbitral, creo concordante con lo que es la ley de arbitraje. El anterior reglamento lo que decía es que la elección de árbitros era una tarea de las JACs, de hecho le daba esas funciones. A través de filtros, ¿no?, que eran estos suertes de estamentos, organizaciones empresariales, asociaciones de consumidores y el propio Estado, que iban presentando árbitros para que la JAC los vaya incorporando a sus listas cerradas dentro de cada junta arbitral de consumo. El nuevo reglamento un poco cambia esa perspectiva y da lo que es muy importante, la posibilidad a las partes de elegir a sus árbitros. Eventualmente, que cada una elija un árbitro cuando estemos hablando de un tribunal colegiado, o que eventualmente ellas también se pongan de acuerdo en elegir a un árbitro único cuando hablemos de un arbitraje unipersonal. Esto es absolutamente concordante con el espíritu de la ley de arbitraje, donde lo que se pregona es la libertad de regulación de las partes, incluso y más importante aún, a la hora de designar o componer un tribunal arbitral. Lo que sí me llama la atención, y ese es un tema que no lo llego a entender, es el reglamento actual, que hace bien y hace muy bien en permitir que las partes designen a los árbitros. En eso consiste en gran medida la autonomía de voluntades que alumbra el arbitraje. Pero sí hay algo que me llama la atención, que es cuando dice, oye, cuando estemos hablando de un tribunal arbitral, el consumidor va a elegir un árbitro de aquellos que fueron presentados por las organizaciones de consumidores. En tanto, el proveedor va a elegir un árbitro de aquellos que fueron presentados por las organizaciones empresariales. Y si es un árbitro único, se tendrá que elegir a un árbitro de aquellos que fueron propuestos por entidades públicas. Entonces, esto realmente no tiene mucha lógica en materia arbitral, porque finalmente un árbitro, sea de consumo, sea comercial, sea de inversión o sea de contratación pública, no representa a la parte que lo postuló para formar parte de la nómina de árbitros, como es en el caso del arbitraje de consumo. Mucho menos va a representar o va a tener algún tipo de adhesión
con la organización empresarial o de consumidor que lo presentó ante la Junta Arbitral de Consumo para formar parte de esa lista o registro único. Por tanto, este extremo del reglamento que solamente le dice, oye consumidor, tú solamente puedes elegir árbitros que fueron presentados por una organización de consumidores, una asociación de consumidores. Y tú, proveedor, solamente puedes elegir árbitros que fueron presentados o nominados por organizaciones empresariales. De alguna manera esto le quita un poco de peso a la neutralidad, independencia e imparcialidad que tiene el árbitro en función a que de acuerdo a la ley de arbitraje, no representa intereses de nadie. Es más, no podría representar intereses de la organización empresarial o de consumidores que lo postuló, porque de hecho con eso restaría absolutamente su imparcialidad e independencia. Entonces, esta parte del reglamento sí la pongo, llamo la atención, ¿no? De repente podemos más adelante preguntar o hacer una suerte de debate. La pongo en el tapete porque sí me llama poderosamente la atención, independientemente de que sí rescato, de que está muy bien y es positivo dar la opción a las partes de elegir a quienes van a formar parte de su tribunal arbitral. Sobre la arbitrabilidad, quinta diferencia. Se establece que materias no serán arbitrables, un poco dentro de la lógica también de que sobre esto quiero arbitrar y sobre esto no. El caso de los intereses difusos o colectivos está ahí comprometido, de hecho, claramente se dice que estos no van a ser materia de arbitraje, lo cual es discutible, ¿no? Porque hay casos, no acá, pero en el extranjero, de los famosos class action que han sido materia de arbitraje. No solamente fueron vistos por el Poder Judicial, sino a través de tribunales arbitrales, ¿no? Y hay jurisprudencia arbitral, bueno, si valga el término, sobre eso. Y también señala que no va a ser arbitrable aquellos otros sometidos al fuero judicial o administrativo previamente, lo cual es natural porque no puede haber un conflicto de competencias, ¿no? Nadie se puede abocar a lo que otro órgano está conociendo. Anteriormente, el reglamento anterior únicamente mencionaba, de manera general e imprecisa, que el arbitraje alcanzaba a las relaciones jurídicas de consumo conforme a lo establecido en el Código. Eso justamente ahora se repara, se subsana, diciendo, oye, sí podemos limitar y estamos limitando la arbitrabilidad, por ejemplo, a temas de intereses difusos, lo que no son arbitrables, a asuntos referidos, como decía hace un rato, a daños morales o daño a la persona, que tampoco son arbitrables. Más allá de que la decisión de arbitrar o no ciertos asuntos pueda ser discutible, ¿no? Para mí el class action es arbitrable totalmente, es un punto de vista personal, ¿no? Y el daño a la persona o el daño moral también podría ser arbitrado, pero más allá de que eso pueda generar discusión o polémica, lo que sí me parece bien es que de alguna manera tome esta norma un camino respecto a lo que quiere que sea arbitrable y lo que quiere que no lo sea, y no lo deje en una nebulosa como era con el reglamento anterior. Sobre abstención y recusación de árbitros, sexto punto que creo que es importante tratar y que es diferente con relación al reglamento anterior. Primero se modifican las causales de abstención, eliminando la condición de que el árbitro tenga o haya tenido una relación de consumo con cualquiera de las partes. Porque claro, como antes esto podía generar abstención, había casos, sobre todo de, pensemos, empresas de servicios públicos, donde tú vas a tener como árbitro generalmente una relación de consumo con tal o cual proveedor, y si te llega un caso respecto de esa empresa, pues seguramente no podrías haber arbitrado por un tema de abstención, un tema de conflicto de interés, entre comillas. Acá eso ya no es un conflicto de interés. Lo que sí se establece algunas causales exactas de abstención, como por ejemplo relaciones de parentesco, por ejemplo relaciones de, no sé, asesoría, etcétera. Se establece un límite también para interponer la recusación, y esto es importante, señalando que solamente tú puedes recusar un árbitro hasta el momento de la comunicación de que esté expedito el expediente para resolver. Es un poco muy siguiendo la línea del artículo 29 de la ley de arbitraje, cuando dice, oye, cuando ya se fija el plazo para laudar, tú no puedes recusar al árbitro, ¿no? Y esto se hace por un tema de seguridad justamente de que no se vaya a bloquear la emisión del laudo arbitral a través de este artilugio. Estas precisiones, repito, ofrecen seguridad a la función arbitral.
Sobre la tramitación del proceso, el punto 7 de diferencias entre uno y otro reglamento, acá más que diferencias, acá hay novedades. Aparece la acumulación, más conocida como consolidación en el argot arbitral, por la cual se incorpora este artículo permitiendo que en algunos casos, y siempre bajo la evaluación del tribunal arbitral, se pueda acumular o consolidar procesos arbitrales entre las mismas partes y sobre la relación jurídica que corresponda. Hay un tema importante, acá no sé por qué no salió el signo de interrogación en el segundo tema, en el segundo ítem. Si las partes tienen un arbitraje en una JAC de la ciudad X, dicho proceso puede ser acumulado con otro tramitado por la JAC de la ciudad Y, signo de interrogación. Aparentemente, si estamos hablando de las mismas partes y de la misma materia, y salen otras pretensiones, aparentemente podríamos decir que sí. Pero la norma, el reglamento actual que regula este tema, te dice que no. Te dice que para que opere la acumulación tienen que ser procesos que se llevan ante la misma Junta Arbitral de Consumo, lo cual lo entendería si hubiesen competencias territoriales. Pero si ahora estamos postulando, y me parece muy bien que se postule, y Beto lo decía, a un arbitraje, yo creo, y esto es el futuro inmediato, absolutamente electrónico, un arbitraje donde no tengamos que vernos, o de repente vernos, pero a través de una videoconferencia, y donde de repente ni siquiera sea necesaria la audiencia única, y donde de repente, a través de sistemas telemáticos totales, podamos emitir un laudo arbitral. Esto de pedirle que para que proceda la acumulación, los procesos tienen que ser tramitados en la misma Junta Arbitral de Consumo de la ciudad X, me parece un poco contrasentido con la idea de informatizar el arbitraje. Creo que es algo que está pensado para un tipo de procesos donde habían competencias territoriales y donde había acercamiento presencial con expedientes físicos, ¿no? Y toda esta maquinaria que ya en estos días termina siendo anacrónica, ¿no? El anterior reglamento no contaba con esta disposición, igual como lo decía en el tema de la selección de árbitros, ¿no? Por más que pueda tener algunos reparos, pienso que este es un paso adelante y posteriormente seguramente se va a dar un siguiente paso. Para ir terminando, porque creo que me faltan... ¿Estoy bien? Buenísimo. Punto 8. Actuaciones y suspensión. Artículo 42 de este decreto nuevo, de este reglamento nuevo. Se incorporan reglas claras acerca de las actuaciones arbitrales y cuestiones importantes. Por ejemplo, la suspensión del proceso, que antes no había. De hecho, es bien importante el tema de suspensión, porque como esto es un fast track, es un arbitraje de 45 días desde que se admite a trámite la petición arbitral, tú tienes que tener mucho cuidado. Generalmente estos casos no van a dar lugar a una profusidad probatoria, pero por ahí te toca algún caso donde hay una prueba compleja y tienes que actuarla, entonces tú puedes suspender el proceso para actuar esa prueba. Esta es una suerte de herramienta de ayuda a los tribunales arbitrales, allí cuando vean que en 45 días no van a terminar o no van a emitir el laudo. Además, también podría haber el caso de que dentro de los 45 días un árbitro sea recusado o sea removido y tenga que haber una sustitución del árbitro. Y eso genera una demora, además de un abocamiento del árbitro sustituto, y eso genera una demora. Pues esto también te permitiría, en ese caso, plasmar o decretar una suspensión del proceso para generar esos tiempos de abocamiento de un árbitro sustituto, ¿no? Entonces, como digo, acá hay algunos temas de actuación arbitral y suspensión que es bien interesante mencionar. Punto 9, y voy acabando. Reducción del plazo para emitir el laudo. Esto es fenomenal, ¿por qué? Porque te dice que vamos a reducir el plazo para emitir laudo de 90 a 45 días. Yo podría decir, oye, muy bien, pero a veces hay que tener cuidado, poner plazos en las leyes es peligroso. Por eso creo, como dije hace un minuto, que el tema de la suspensión eventualmente puede ayudar cuando hay una sustitución de árbitros o cuando hay una prueba media compleja que actuar. Sí te dice con claridad, y acá hay que tener cuidado, todos los tribunales arbitrales de consumo, tu día 45 va a terminar contándose desde la admisión de la demanda para que el tribunal emite el laudo.
¿no? Ojo, ello va a implicar una dinámica o un proceso arbitral mucho más dinámico, exento de rigideces procesales, evidentemente, y con tribunales arbitrales que, como se dice coloquialmente, se pongan las pilas desde el momento que reciben y admiten la demanda arbitral. Lo que sí me llama la atención, y es una crítica constructiva, me parece un poco, como se dice en el refrán, carrera de caballos, parada de burros. ¿Por qué? Porque si ustedes revisan el capítulo 3 referido al laudo arbitral, hay tres problemas de plazos que no lo entiendo. Primer problema, dice, el laudo arbitral debe ser notificado a las partes en un plazo máximo de 10 días hábiles. Oye, si tienes 45 días para hacer todo el proceso, ¿a título de qué te vas a tomar 10 días para notificar? O sea, un acto tan sencillo como la notificación debería hacerse en 2 días o 3 días ya. Entonces, medio raro. Segundo plazo raro, te dice, tienes 15 días para interponer algún remedio contra el laudo. O sea, las famosas interpretaciones, rectificaciones, aclaraciones, etc. Ya. Si tienes 45 días para llevar a cabo todo el proceso y laudar, a título de que 1/3 del tiempo, 15 días hábiles, se va a tomar uno para interponer una rectificación. No tiene sentido. Debería ser a lo mucho 3 o 5 días, en la misma lógica del fast track, que es este proceso arbitral de consumo. Y finalmente, el árbitro tiene 10 días para resolver respecto de esos pedidos de rectificación o lo que fuera. Nuevamente, si tienes 45 días para actuar todo el proceso y emitir el laudo incluido, ¿por qué te están dando tanto tiempo, 10 días hábiles, para resolver algo que en puridad debería ser muy sencillo resolver? Entonces, ahí como que se distorsiona un poquito el ánimo ágil y célere del proceso arbitral de consumo. Y finalmente, respecto al contenido del laudo, creo que el contenido debería haber sido solamente que el laudo debe ser motivado, porque llevar a cabo en el contenido del laudo o poner cuestiones como valoración de pruebas, fundamentos de hecho y derecho, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que es demasiado profuso para un laudo dentro de un proceso que debería ser mucho más sencillo, ¿no? De hecho, la ley de arbitraje te dice el contenido del laudo es que sea motivado, punto. Salvo que las partes digan que no sea motivado. Esto, que debería ser mucho más sencillo, más ágil y simple, te da un contenido bastante profuso, que creo que es un exceso. En general, y con esto ya concluyo, lo prometo, importante destacar el esfuerzo de Indecopi en repotenciar el sistema de arbitraje de consumo como mecanismo de solución de conflictos. Los cambios apreciados o mencionados creo que van a permitir que se reconozca este sistema con mucha mayor, o que se use este sistema con mucha mayor asiduidad. Es, de alguna manera, también un mecanismo similar al que utilizamos en el arbitraje comercial del DL 1071. Los 75 días pueden ser eficaces, pero hay estas observaciones de plazos que he mencionado que hay que tener en cuenta. Y con esta nueva organización del arbitraje de consumo, sí considero que se va a agilizar y hará más eficiente este proceso. Finalmente, el reglamento tiene, ¿cuánto? Un par de meses. Todavía es muy nuevo para medir su eficacia y su eficiencia. Por tanto, seguramente en los próximos meses o pocos años podemos, con las cuestiones prácticas que se vean a nivel de Indecopi y otras HACs, poder determinar si en efecto este reglamento coadyuvó al uso mayor y eficaz del arbitraje de consumo. Gracias. Bueno, en esta segunda parte vamos a tener unas explicaciones un poco más puntuales sobre temas de protección del consumidor y el arbitraje de consumo. Para iniciar esta segunda parte, vamos a tener al doctor Moisés Rejanovinsky, quien nos va a dar una breve explicación sobre los límites de las indemnizaciones. Ok, buenas noches. Agradezco al Centro de Arbitraje de la Católica, a ustedes por venir y también a la mesa, ¿no? Me siento familiarizado con cada uno de ustedes. Paolo no se acuerda de mí, pero fue mi profesor en concursal, ¿no? Miércoles 7 de la mañana, ¿no?
con el equipo de la Junta Arbitral al lado izquierdo y con Alonso vimos el primer caso de arbitraje de consumo, ¿no?, a nivel nacional. Entonces, voy a comentar algunas experiencias y hacer algunas comparaciones, por ejemplo, cuáles son las alternativas frente al arbitraje de consumo, o mejor dicho, si el arbitraje de consumo es una alternativa a la vía ordinaria, ¿qué otras vías podrían existir para que finalmente se compare, ¿no? Comparen los proveedores, comparen los consumidores, cuál es el mecanismo, la herramienta procesal que les puede convenir a sus intereses. Ahora, arrancamos el artículo básicamente 6.5, ¿no? El artículo 6.5 de la Constitución señala que el Estado defiende los intereses de los consumidores, reconoce el derecho a la salud, a la información, y ya el TC indicó que este artículo también se considera un derecho fundamental, ¿no?, en función de este artículo 3, que es la de la teoría de los derechos innominados. A su vez, el TC en alguna oportunidad señaló que hay otros derechos, además del artículo 6.5, que se consideran derechos fundamentales, como son, por ejemplo, el acceso al mercado o que de alguna manera el consumidor tenga la posibilidad de acceder a una variedad de productos o de servicios. Eso también está ligado particularmente con otra área de derecho ordenado del mercado, que es como la libre competencia, ¿no? Por ejemplo, las prácticas colusorias que son sancionadas en sentido directo o inmediato del objeto de libre competencia, lo que hace es sancionar un poco o proteger el sistema económico, ¿no?, que la oferta y la demanda se lleve a cabo sin ningún tipo de distorsión. De manera indirecta se protege al consumidor, pues de alguna manera se va a limitar sus posibilidades de elegir un producto o un servicio, porque existe una obligación de competir. Cuando un agente económico ingresa a un mercado está obligado a competir, ¿no? Lo contrario, que es la práctica colusoria, es competir cuesta. Entonces nos ponemos de acuerdo, puede ser en delimitación territorial, en precio, en calidad, entre otros. A su vez, otro derecho fundamental reconocido por el TC es la protección de los intereses económicos. Dentro de estos supuestos se dan, por ejemplo, la discriminación que puede existir en el consumo, el supuesto de las llamadas cláusulas abusivas y también los métodos agresivos de cobranza. La reparación por daños, que está vinculado justamente a las indemnizaciones, o sea, también se reconoce como un derecho fundamental el que los consumidores también puedan contar o que sus daños sean reparados. Ahora, esto no es nuevo, o sea, la reparación por daños ya se reconoce desde un poco, o es el discurso de Kennedy, o son las directrices de Naciones Unidas. Y la defensa corporativa lo que implica es un poco fomentar la defensa de los consumidores mediante las llamadas asociaciones, ¿no? Un poco también esto se refleja de manera indirecta en el esquema de arbitraje de consumo que han comentado los otros panelistas en cuanto a la elección o el alimentar el registro de árbitros, ¿no? Existe un principio que es el de llamada representatividad, mediante el cual no tenemos tres figuras o tres actores, el Estado, consumidor y proveedor, y cada uno de ellos propone una lista de árbitros, ¿no? Los consumidores mediante las asociaciones, los proveedores mediante los gremios correspondientes y la Junta Arbitral mediante el Estado. Pero de manera indirecta se vincula con el arbitraje de consumo, si bien o no que puede hacer debatir las oportunidades de mejora que han señalado los demás panelistas. Ahora, tenemos al primer actor, ¿no? La vía judicial por excelencia. ¿Por qué, de alguna manera, cuáles son los argumentos mediante los cuales las controversias no sean resueltas en el Poder Judicial? Por ejemplo, en caso de materia de protección al consumidor, en Brasil lo resuelven jueces, ¿no? Acá tenemos un esquema distinto, será por motivos políticos o por motivos económicos o motivos de otra índole, mediante el cual justamente el arbitraje en general es una alternativa a la vía judicial. Entonces, fíjense que tenemos en líneas generales la vía ordinaria, que es el Poder Judicial, y la alternativa, que es el arbitraje. Ahora, luego seguimos con Indecopi, ¿no? La llamada vía administrativa, ¿no? El Indecopi es aquella entidad que cuenta con competencia primaria para resolver conflictos o controversias entre consumidores y entre proveedores. ¿Cómo era al inicio, ¿no? Cuando una persona interponía una acción legal, una denuncia en la vía administrativa, inicialmente la entidad administrativa solo imponía una multa, una sanción. Supongamos un consumidor que adquiere un producto o un servicio para satisfacerlo como destinatario final y el producto tiene un desperfecto, un polo que en la primera lavada se encoge, un vehículo que no funciona. Ahora, ¿cómo se dan también las reglas de juego en el ámbito de las redes sociales? Es decir, pueden existir una determinada cantidad de aspectos. Eso también
puede generar algún tipo de daño, ¿no?, que tendrá que siempre ser acreditado. Entonces, al inicio de los tiempos, en la vía administrativa solamente se interponía la denuncia y la consecuencia era la sanción, pero el consumidor interponía la acción legal y alzaba la mano y no le daban ni un solo sol. Entonces, con el paso de los años o de los tiempos, si bien no existía un resarcimiento al consumidor, se implementaron las llamadas medidas correctivas, ¿no? Que las medidas correctivas tenemos las reparadoras y las complementarias. Me voy a centrar más que nada en el caso de las medidas correctivas reparadoras. Las medidas correctivas reparadoras son consecuencias directas, patrimoniales e inmediatas al daño que puede sufrir algún tipo de consumidor. Ahora, ¿qué es lo que indica y cuál es la vinculación con las indemnizaciones? Que te dice dentro del artículo 115, que son las medidas correctivas, mediante las cuales, por ejemplo, una medida correctiva de carácter reparador, o sea, resarcir la consecuencia patrimonial directa e inmediata, puede ser o la reparación del producto, o el cambio de uno nuevo, o la devolución del dinero, o de repente la ejecución de la prestación. Hay un catálogo establecido en el 115 del Código de Consumo, que es la base legal. Un poco para desmarcarse la vía administrativa, señalan que, por ejemplo, o mejor dicho, las medidas correctivas no son indemnizaciones. Sin embargo, tenemos el 115.7 que establece, si es que te hubieran otorgado algo en la vía administrativa y luego el consumidor interpone una acción legal en la vía judicial, será una indemnización prácticamente a cuenta, porque dice se descontará lo que el consumidor hubiera recibido y le hubieran otorgado en la vía administrativa. En otras palabras, las medidas correctivas, pese a que digan que no son indemnizaciones, vendrían a ser una parte de la misma, un daño emergente o una indemnización a cuenta. Tal cual, porque lo dice el mismo artículo 115.7. Entonces tenemos la vía ordinaria en materia de consumo va a ser la vía administrativa, ¿no?, dentro de este esquema. Y ahora tenemos una alternativa, ¿no?, que es el arbitraje de consumo, tal como indica en el mismo Código de Consumo y también otros lares en otros países. El arbitraje en general es rápido, es gratis, no le cuesta un sol ni al consumidor ni al proveedor, pero justamente en eso radica el reto, ¿no?, porque el sistema está planteado en que las juntas arbitrales, como bien ha dicho Ivette, están establecidas en la administración, estaban pensadas inicialmente en gobiernos regionales y locales, porque se pensaba que estas entidades, como están representadas el Estado a nivel nacional, podrían implementar ese tipo de resolución de controversias. Entonces, actualmente tenemos una junta piloto en la sede central de Indecopi. También es sencillo y acá también es voluntario, ¿no?, como la característica por lo general que existe a cualquier tipo de arbitraje, independientemente si se discute o no que las controversias con el Estado son o no son hasta qué punto obligatorias, pero es voluntario, eso es lo que dice. Y veamos la relación consumidor y proveedor. Un poco cuáles son las vías. Primero, que exista una cláusula arbitral, no una cláusula arbitral, un convenio arbitral que puede estar en un documento diferente al contrato o la relación de consumo, en la cual se establecerá que tanto proveedor y consumidor manifiestan la voluntad de ir ante una vía alternativa, porque la vía ordinaria, recordemos, es la entidad administrativa. Características de la vía administrativa: sanción mediante amonestación o la multa correspondiente. Indemnización limitada del consumidor, porque otorga medidas correctivas. Ahora, siendo esto así, tenemos otra vía, que es la llamada adhesión, un poco lo que hemos estado hablando el día de hoy, ¿no? O sea, el proveedor va a querer adherirse al sistema de arbitraje de consumo. Y una vez que el proveedor está adherido al mismo, va a ser el consumidor quien va a activar este mecanismo. Primero, entonces, cláusula arbitral. Segunda, la adhesión. Y tercero, si es que no existe ni la primera, o sea, no hay un convenio arbitral. Y lo segundo, si es que el proveedor no se encuentra adherido, el consumidor irá ante la junta arbitral, y será el proveedor quien expresamente deberá manifestar su aceptación de resolver esta controversia, pero
en el arbitraje de consumo. Entonces, nuevamente, ¿no? La vía administrativa y el arbitraje de consumo. Ahora, este es el signo representativo en el cual el proveedor puede utilizarlo cuando se encuentra adherido al arbitraje de consumo. Y acá llegamos que también el proveedor puede de alguna manera limitar su adhesión, ¿no? O sea, también está el signo o símbolo distintivo que va a indicar que este local cuenta con una adhesión limitada. ¿Y en qué consiste la adhesión limitada? En tres sentidos. Primero, una adhesión o una limitación en el ámbito temporal, porque por lo menos el proveedor que se adhiere al sistema tiene que estar un año, pero posteriormente de repente se puede retirar, pero mínimo un año. Lo segundo, va a estar vinculado a que el proveedor va a limitar su adhesión frente a productos y servicios determinados. ¿Bien? Ya, tengo que correr. Ya, y lo tercero, el monto de la indemnización, ¿no? Un poco lo que ha establecido este nuevo reglamento de consumo es que el proveedor puede limitar la indemnización o el monto indemnizatorio en lo correspondiente a los llamados daños patrimoniales, o sea, daño emergente, lucro cesante. El daño extrapatrimonial, moral o la categoría que ustedes requieran o simpaticen, se discutirá en otra vía, que será eventualmente la vía judicial, porque la vía administrativa que esta señora no entregó indemnizaciones. Entonces acá nos encontramos frente a un dilema y frente a una percepción. ¿Qué es lo que va a hacer el proveedor para ser percibido de alguna manera para que brinda mejores productos y servicios? Y eso también puede incluir incluso cómo resuelve sus controversias. Te resuelve la controversia, pero parcialmente, o sea, materia arbitrable, de este monto a este monto, o solo este producto, o solo por este espacio de tiempo. Entonces, eso qué tan atractivo también puede resultar para el consumidor. Será cuestiones que elijan finalmente, sean las posibilidades de elegir. Entonces, veamos qué es lo que también existe en el mercado, ¿no? Por ejemplo, los Cyber Days, ¿no? Organizado por la Cámara de Comercio. Esta plataforma lo que hace es fomentar las adquisiciones de productos y de servicios usando los medios virtuales que cada vez son más familiares. Pero ¿qué es lo que dice la Cámara de Comercio, ¿no? Por si acaso, yo organizo esta plataforma, pero solo me limito a la organización y será cada proveedor que ofrece sus productos y sus servicios mediante esta campaña de los Cyber Days quienes deberán de cumplir, por ejemplo, con lo que establece el Código de Consumo. Entonces, la plataforma en sí no establece unos ODRs, Online Dispute Resolution, sino que será cada proveedor el que de repente tendrá que implementar o no ese sistema. ¿Qué dicen las redes sociales? Antes lo que se establecía era que las controversias frente a en general, si yo tenía una controversia con Facebook, por ejemplo, me cerraba mi cuenta porque creía que soy un acosador, que no soy un acosador, y tenía que litigar en Palo Alto, California, ¿no? O sea, pagar mi pasaje e ir hasta allá, ¿no? Que también podría estar una vinculación con una infracción al consumidor. ¿Qué es lo que ha cambiado ahora, ¿no? Que se indica que en el caso del consumidor puede litigar en su propio foro. ¿Y cuáles son otras alternativas, ¿no? Tenemos las llamadas defensorías o autorregulación. Una autorregulación va a ser más eficiente mientras que justamente brinde mayores derechos o beneficios frente a la jurisdicción o las vías tradicionales. Entonces tenemos, por ejemplo, que la Defensoría del Asegurado, que es en temas de seguros, limita las indemnizaciones hasta un monto de $50.000. De acuerdo a su data, hay un porcentaje que es entre el 25% que han sido a favores de los consumidores asegurados. La Defensoría del Cliente Financiero dice, no otorgo indemnizaciones, solo veo controversias hasta unos 70.000 soles. O sea, también se limita la posibilidad de solicitar algún tipo de indemnización. Sabemos alternativas, pero ¿hasta qué punto pueden ser tales, ¿no? Entonces, el proveedor deberá elegir y evaluar qué es lo que existe en el mercado para que decida si es que limita o no limita o hasta qué punto puede limitar el monto indemnizatorio y también las otras variables. ¿Será más atractivo o menos atractivo? Será un tema ya de mercado. ¿Qué imagen es más grande? ¿La de la izquierda, la del medio, la de la derecha?
traer una regla o una wincha, ¿no? No sé. Bueno, son iguales, o sea, estos temas de resolución de controversias son más que nada temas de percepción. Va a depender de cada proveedor, si es que quiere limitar la indemnización, tener en cuenta las consecuencias, cuáles son sus competidores en el mercado que pueden resolver controversias en beneficio de los consumidores. Ya estoy con el tiempo, gracias. Bueno, para finalizar la mesa, vamos a tener exposición del doctor Alonso Morales, quien nos va a brindar algunos alcances y precisiones sobre las cláusulas abusivas y los límites de responsabilidad de los proveedores. Muchas gracias al Centro de la Universidad Católica, a la misma Universidad Católica. Es un gusto estar acá con todos ustedes y compartir la mesa con tan entrañables colegas. Me han dado un tema un poco complicado en realidad, las cláusulas abusivas y el límite de la responsabilidad del proveedor en el arbitraje de consumo. O sea, tengo en buena cuenta dos temas y el reto de ver cómo se vinculan de alguna manera en este escenario. Porque en buena cuenta, la problemática inicial entre una cláusula abusiva y el convenio arbitral es si el convenio arbitral, ¿no es cierto?, podría constituir en ese escenario una afectación al debido proceso o un derecho de acceso a la justicia. En primer lugar, algunos conceptos previos, ¿no? Sobre definiciones de cláusulas abusivas, pues tenemos desde nuestra doctrina, nuestro Código Civil, nuestro Código de Consumo, hasta la Unión Europea tiene cosas que decirnos sobre las cláusulas abusivas. Pero en general todas coinciden en lo siguiente: cláusulas generales de contratación, contratos por adhesión, vale decir, cláusulas en estos escenarios de contratación masiva, ¿no es cierto?, una afectación a la buena fe, consideran una tremenda desproporción de prestaciones que perjudican al consumidor y que de alguna manera anulan o vacían de contenido derechos. Cogiendo los elementos centrales de estas definiciones, entonces las cláusulas abusivas están en contratos por adhesión, en cláusulas generales de contratación. Generalmente se dice cláusulas generales de contratación no aprobadas administrativamente. Sin embargo, Indecopi, en el Código de Consumo, ha incluido a las aprobadas administrativamente, ¿sí? En consecuencia, simplemente cláusulas abusivas en contratos por adhesión o en cláusulas generales de contratación. Contrarios a la buena fe, colocan al consumidor en dos situaciones de desventaja o básicamente que anulan sus derechos. Yo creo que ese es el punto para identificar la cláusula abusiva, ¿no es cierto? Vacía de contenido un derecho. Muy bien. En realidad ejemplos hay varios, ¿no? Generalmente lo que nos da nuestro Código Civil son aquellos en los cuales en los contratos de prestaciones recíprocas alguien se convierte en el dueño del contrato y te dice, mira, tú no me puedes oponer una resolución por incumplimiento, no me puedes oponer una excepción de incumplimiento, una excepción de caducidad de término, aunque yo incumpla. Conclusión, vacía de contenido la reciprocidad de un contrato de prestaciones recíprocas, que se basa básicamente en que yo no cumplo si tú no cumples. Algunos ejemplos precisos, ¿no?, que están fuera del Código Civil. Por ejemplo, empezando por el de más abajo. Si los bancos aplican penalidades, ¿no es cierto?, al pago anticipado o al prepago, estás vaciando de contenido mi derecho al prepago, en consecuencia esa cláusula tiene que ser ineficaz, ¿no? O, por ejemplo, el famoso tema de los contratos round trip, ¿no?, de pasajeros cuando viajabas en las compañías de aviación, que si tenías tu pasaje ida y vuelta, y no usabas la ida y llegabas de alguna manera a tu destino, pero querías usar el de vuelta, la compañía de aviación te decía, no, porque este es de ida y vuelta. Como no usaste la ida, no tienes derecho al regreso en esta misma vía. Oye, pero si llegué de alguna manera y yo iba a viajar, te decían que no. La verdad que yo asesoraba unas compañías de aviación, les pedí una explicación, nunca entendí el tema. Y si las ideas no están claras, pues en buena cuenta, realmente llegaron a ser consideradas cláusulas abusivas después por ley posterior. En el año 2008 hay un ejemplo bien interesante, que podía ser cláusula abusiva o método comercial coercitivo. Tú querías pagar en Saga Falabella, ¿no es cierto?, con tu tarjeta de crédito, y tú podías pagar al contado o podías decir, ponga su dedito en el POS y que sea por cuotas. Acá está mi Visa, mi American Express, mi Diners, la que quieras. ¿Qué te decía Falabella? Te decía, no, solo si es CMR, puedes pagar en cuotas, ¿no? Si no, al contado. Oye, pero mi tarjeta de crédito es mi relación con el banco, ¿me puedo pagar a cuotas? No, me rehúso a poner el dedito en pago a cuotas. Usted solo puede pagar a cuotas con CMR Falabella.
O sea, ese es obviamente va a ser de contenido un derecho, además que todavía ese proveedor no tiene acceso, porque mi proveedor es el que me da el financiamiento, ¿no? Hoy, claro, ese tema se ha aliviado tecnológicamente, ¿no? Porque por más que me lo quieran poner al contado, yo luego puedo hacer mi aplicación o llamar por teléfono y me dan el pago en cuotas. Pero obsérvese, en esa época eso era abusivo. Otro tema, el típico problema, por ejemplo, que nos podría pasar en el Perú, ¿no? Que alguien diga, oye, vendo en Trujillo, pero mi reclamo, el reclamo lo haces en Lima, ¿no? O me demandas en Lima, pero acontece que no me estás desviando de mi jurisdicción, ¿no? Claro, problema más grande con problemas transfronterizos, ¿no? Con relaciones de consumo transfronterizas, en la cual las aplicaciones te dicen, anda, reclámame a Londres, anda, reclámame a Ámsterdam, a Madrid, ¿no? Digamos, complicación en ese sentido. Pero claro, ahí, ¿cómo te alcanzo? Es el tema. Obviamente, lo que uno esperaría en esas plataformas tecnológicas, que hay un sistema de solución de conflictos mediante la plataforma tecnológica online, ¿no es cierto? Lo que uno esperaría. Y uno no esperaría que me digan, sí tienes derecho a una solución en plataforma tecnológica, pero que solo sirva para ilustrarme cómo voy a ir a reclamar a Londres o a Madrid, ¿no? Eso sería súper abusivo. Muy bien, entendido estos escenarios de cláusulas abusivas, viene la pregunta, ¿cómo esta situación que vacía de contenido un derecho se relaciona entonces con el convenio arbitral? Claro. Y de ahí el problema, ¿no es cierto? Si el convenio arbitral puede ser considerado una cláusula abusiva y particularmente en los contratos de consumo. Y aquí vale la pena tener presente estos dos escenarios en los cuales se presentan los convenios arbitrales. Ex ante de que surja la controversia, ¿no es cierto? Antes, generalmente cuando celebras el contrato, o ex post, ya celebras el contrato y surge la controversia. El convenio arbitral lo puedes tener en ese momento antes que surja la controversia, o ya surgió la controversia y celebras un convenio arbitral o te adhieres a un convenio arbitral. Ex ante, ex post, ¿no es cierto? En general, en el derecho comparado, siempre la cláusula arbitral impuesta en un contrato por adhesión o cláusula general de contratación ex ante era considerada cláusula abusiva, ¿sí? Aunque en realidad eso debería haberse evaluado, porque podría suceder que la cláusula arbitral no sea abusiva dependiendo de la magnitud de lo que voy a reclamar. Sí. Una cosa es un problema con mi casa y otra cosa es un problema pues que tenga que reclamar por una plancha, una secadora, un artefacto eléctrico de menor cuantía. Vale decir, naturalmente, si había un problema de menor cuantía, se consideraba que la cláusula arbitral era abusiva porque era más costoso, me hacía más costoso el acceso a la justicia. Ex post no había problema, porque si había surgido la controversia, naturalmente el consumidor era libre de decir, por los costos me conviene el proceso arbitral o por los costos me conviene ir a la vía judicial u otra vía alternativa. Quizá por eso, porque precisamente, ¿no es cierto?, el convenio arbitral podría ser considerado una cláusula abusiva cuando era consignado ex ante, es que la versión original del Código Civil del 84 traía una colita, ¿no es cierto? ¿Y qué decía el Código Civil del 84 en su parte general, en el artículo 1398? Tiene una colita que fue suprimida después. Decía, en otras palabras, son cláusulas abusivas, no son válidas, aquellas que fijan cláusulas compromisorias y sometimientos a arbitraje, ex ante. ¿Sí? ¿Qué pasó? Esto que pasó en 1984 duró normativamente hasta el 93. Es cierto que antes salió una ley de arbitraje, pero se olvidó derogar este artículo. Y en el 93 el Código Procesal Civil dice, señores, hay que liberar al arbitraje de establecer o pretender que en todo contrato por adhesión o cláusula general de contratación, digamos, en la fórmula ex ante, definitivamente es una cláusula abusiva. Y en realidad estaba bien, porque el Código Civil se ha convertido en un código de derecho privado que regula relaciones con consumidores y también con empresarios. Entonces, no tenía por qué asumirse que una cláusula general de contratación o contrato de operación celebrados entre empresarios pudiera tener el mismo problema de indefensión que puede tenerse en una relación de consumo por razón de cuantía.
Estaba bien. El único problema es que entre el 93 y 2016, al no estar establecido que la cláusula abusiva ex ante, perdón, que la cláusula arbitral ex ante y una cláusula abusiva, podía suscitarse ese escenario, ¿no es cierto? Podía suscitarse ese escenario. Ya, caramba. Ya. Bueno, estaba empezando a hablar, pero bueno, no importa. Entonces, podía suscitarse ese escenario, y obsérvese que entre el 93 y 2016 hubo ese vacío. Pero ¿qué sucedió en realidad? No hubo mayor problema, porque en esa época ya operaba la entidad administrativa de Indecopi, ¿no es cierto? Entonces el consumidor, ante un problema de menor cuantía, no se iba al Poder Judicial ni a usar el arbitraje. Si hay Indecopi ante la Comisión de Protección del Consumidor, ¿sí? Y pedía en todo caso su medida reparatoria, que era más o menos equivalente a un daño emergente. Ya está, no hay perjuicio, ¿no es cierto? ¿Qué importancia tuvo que el arbitraje tuviese una cláusula abusiva si finalmente no iba a usar esa vía, tenía una vía alternativa mejor por menor cuantía? ¿Sí? Al 2016 inicia en realidad el arbitraje de consumo y tenemos el nuevo reglamento de arbitraje de consumo. Ya estamos, entonces, en un escenario mejor, porque el arbitraje de consumo actualmente justamente soluciona la problemática de costo, de gratuidad, de sencillez, que permitiría entonces que haya cláusulas ex ante con el arbitraje de consumo establecido sin ningún problema, porque ya el costo no es un problema de acceso a la justicia. ¿Sí? En consecuencia, pues, en ambos escenarios, para el convenio arbitral y el arbitraje de consumo, es posible ex ante y ex post, como les decía. Muy bien, acá viene la siguiente pregunta, entonces. Ahora, yendo al contexto de la regulación actual. Esta adhesión limitada de decir yo voy a indemnizar solo hasta un tope en la reparación, puede ser considerada una cláusula abusiva, ¿no? Más aún, si por ejemplo recordando el artículo 50 del Código de Consumo, dice justamente que son cláusulas abusivas aquellas que excluyan o limitan la responsabilidad, ¿no? En realidad, la respuesta básicamente es no, y por una sencilla razón. El sistema de adhesión al arbitraje de consumo, esta oferta pública que queda colgada en un registro y esperando que la acepten, básicamente pone al consumidor en una posición estratégica, ¿no es cierto? Acontece que se me perturbó el contrato, se inejecutó, surgió el defecto, la falta de idoneidad, y entonces yo evalúo pues si la posible indemnización que me ofrecen es suficientemente satisfactoria y digo, sí, voy, porque dentro de ese margen está el daño que me han causado, así que acepto el convenio arbitral, acepto esa oferta que está en el tiempo colgada del registro de arbitraje y consumo. No pasa nada, no hay ningún problema, no hay cláusula abusiva en ese escenario. Quizá el problema podría presentarse, ¿no es cierto?, en qué sucede si con mucha creatividad un proveedor coloca una cláusula ex ante, ¿sí?, e introduce ahí una limitación ex ante y dice, bueno, yo solo voy a arbitraje, cláusula general de contratación, contrato por adhesión, con esta responsabilidad limitada, ¿cierto?, y solamente en este escenario voy a arbitrar. Entonces ahí surge un problema, porque es una cláusula ex ante. O sea, aquí ya el problema no es de que la cláusula arbitral sea una limitación a la justicia, porque ya se superó ese problema, ¿no? El proceso arbitral, arbitraje consumo, es muy barato. Pero le están colgando la responsabilidad limitada. Es decir, yo no quiero responder desde ya, te adelanto, no más de tanto. Ahí el problema va a ser, este es un típico caso que sería a evaluación caso por caso también, porque puede suceder que yo sea un consumidor afectado y ese monto que has ofrecido me satisface. No voy a cuestionar la cláusula arbitral. Pero el problema se va a presentar si estoy atado, capturado ya en una cláusula abusiva, en un contrato por adhesión, por adelantado, y mi daño resulta mayor. Entonces ahí sí yo no he tenido oportunidad de escoger, ¿sí?
hay un daño mayor y no voy a encontrar satisfacción en el Poder Judicial, porque justamente el laudo arbitral va a excluir la posibilidad de que haya un proceso arbitral. Y lo mismo tampoco voy a poder ir ante la Oficina de Protección del Consumidor. Entonces, ¿cómo arreglar este problema? ¿No? Porque creo que ahí sí hay un escenario de cláusula abusiva, ¿no? ¿Cómo viabilizo mi derecho? ¿No? Acudo a la vía jurisdiccional ordinaria debido a que es una cláusula patológica. Digo, hay una cláusula patológica porque el árbitro pues se va a tener que... ¿Tiene competencia solo para esa limitación? Un minuto, ya, ok. Acudo al INDECOPI para que se declare nula esta cláusula. Voy ante el INDECOPI, a la Comisión de Protección del Consumidor, le digo, declara ineficaz, aplícame el artículo del Código de Consumo, y declara ineficaz porque es cláusula abusiva, y después me voy al proceso arbitral. Le pido a la Secretaría Arbitral de Consumo que ella se pronuncie de oficio y diga de que esa solicitud de arbitraje tiene una cláusula ineficaz. Creo que no es posible porque no es juez, ¿no es cierto?, no es árbitro. Quedaría, dependiendo de cómo está redactada la cláusula, la posibilidad que el árbitro ante una solicitud, ¿no es cierto?, de parte, declare ineficaz la limitación por el escenario en el que se ha producido. Tú conocías las reglas de juego, tú sabías que eso podía ser una cláusula abusiva y me vaya a pronunciar sin limitación. Creo que esa podría ser la solución en este escenario. Y cumplí entonces con mi minuto. Muchas gracias. Sí. Bueno, a modo de conclusión, solo cabe mencionar que el Decreto Supremo 103/2019 refleja un esfuerzo del INDECOPI y de la Junta Arbitral por ofrecer al mercado este nuevo mecanismo, ¿no? Y proponer también una vía de solución que no solo se centre en sancionar un proveedor, sino por el contrario, en beneficio de las partes, proveerles de un proceso rápido y eficaz. Muchas gracias a todos.